El humano, por naturaleza, curioso. Y esto lo lleva a descubrir cosas asombrosas, pero también aterradoras. Prepárate para escuchar esos casos misteriosos y esas cosas escalofriantes y perturbadoras que te cambiarán la forma de ver ese tema. Ponte cómodo, porque la función va a comenzar. Soy Chloe, el Arlequín, y hoy te presento ¿Qué tal, Arlequín? En esta ocasión toca el turno de uno de los personajes más perturbadores de los que se tuvo noticia en el siglo pasado. John Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. John nunca fue el favorito de sus padres, en especial de su padre, quien prefería a sus hermanas, quizá porque, como él, poseía una personalidad dominante. Él no era más que el patito feo y gordo, que a menudo cae enfermo. Tuvo problemas cardíacos desde temprana edad y empezó a sufrir desmayos desde los 11 años. Su padre sospechaba de que era una manera de atraer la atención y le decía con desprecio que era un niño de mamá y que más tarde eso no sería normal. A los 11 años, Gacy recibió un golpe en la cabeza también. Durante los 5 años siguientes sufrió desmayos. A los 14 años tuvo un ataque de epilepsia y le tuvieron que poner una camisa de fuerza. A los 17 le diagnosticaron un coágulo en el cerebro y recibió tratamiento médico para solucionar su malestar. Su madre le había inculcado la idea de que el sexo era algo maravilloso y sagrado. Aunque de niño no fue nada feo, a los 18 años estaba tan obeso, pesaba más de 100 kilos y era tan horrendo que ninguna chica se hubiera fijado en él. Desde temprana edad, John tenía problemas psiquiátricos ligados a su padre alcohólico, que nunca hubiera admitido que podría estar equivocado. Si mi padre decía que el sol no se iba a levantar mañana, no se le podría contradecir. Hubiera discutido hasta convencer a cualquiera. Gacy padre era un bebedor empedernido y solitario, que desaparecía en el sótano para beber a solas cada tarde y se mostraba muy agresivo. La vida de John era una lucha sin fin para recobrar su amor propio, destruido por el desprecio y las palizas de su padre. Sin embargo, cuando le hacían preguntas sobre sus relaciones familiares, Gacy negaba profundamente que lo odiara, aunque sí hizo hincapié de que su padre lo llamaba mariquita y lo calificaba repetidamente como tonto y estúpido. Tenía además extraños recuerdos sobre sus juegos infantiles. Una vez declaró: «Recuerdo que de niño jugaba a la mano negra. La mano negra llamaba a la puerta. Se morían de miedo. Luego íbamos al cementerio judío y robábamos las flores. Yo recogía los ramos de papel maché y luego separaba la espuma de polietileno de las cintas y las flores artificiales. Montábamos una boda y utilizábamos las flores funerarias. Una vez nos encontramos un perro muerto. Recogimos todas aquellas flores e hicimos una especie de ataúd y lo cubrimos con ella. Teníamos que enterrar a aquel pobre perro». John tenía también una personalidad dominante, como se vio a lo largo de su vida, y no se sometió nunca a la anarquía de su padre, al que detestaba por ese motivo. Cuando era joven, el padre le pegaba y al hacerse mayor, él propiciaba a menudo puñetazos a su progenitor. Todo ello explicaba su obsesión de seguir el buen camino para ser querido y admirado por la gente. Poco después, los problemas con su padre lo orillaron a irse de su casa. Se fue a Las Vegas, pero era difícil encontrar trabajo sin el bachillerato. Finalmente, consiguió un empleo de portero en el depósito de cadáveres de Penn, y con su obsesión con la limpieza, era un excelente vigilante. La vista de los cuerpos muertos le fascinaba.
sobre todo los de los chicos jóvenes. Muchos afirman que Gacy se entregó a la necrofilia, llegando a tener contacto sexual con los cadáveres, aunque él lo negó años más tarde en sus entrevistas con psiquiatras de la cárcel. En este periodo, sin el apoyo de su familia, resultó ser benéfico, y él decidió dejar de ser el fracasado que su padre pensaba. De vuelta a casa, decidió entrar al Business College y se graduó, y para ese momento su vida tomó un giro espectacularmente positivo. Liberándose de la sombra de su padre, ganó seguridad, encanto y persuasión. Descubrió con agrado que su obesidad y su baja estatura no eran un obstáculo para el éxito en sociedad, y poco después cortejó a una bonita compañera y se casó con ella. Se trataba de Marilyn Meyers, hija de un brillante hombre de negocios que había adquirido la franquicia de restaurantes de Kentucky Fried Chicken y que naturalmente eligió a su ambicioso yerno como director. Su perdición fue el desmedido afán sexual y la cantidad de jóvenes empleados que se cruzaron en su camino en el negocio del pollo frito. Sin duda, Gacy estaba obsesionado con el sexo y debía pensar que, como hombre de éxito, se merecía una pequeña satisfacción. Marilyn cerraba los ojos ante la actividad extramatrimonial de su marido. Había un rasgo de perversidad en la relación de Gacy y Marilyn. Incluso, Gacy dejó que un adolescente, Richard Whippot, se acostara con su esposa a cambio de una felación. Gacy estaba convencido de que no era homosexual. Siempre repetía que lo único que quería de sus ligues era sexo fácil. Invitó a Edward Lynch, un empleado suyo de 16 años, a su casa mientras su mujer estaba dando luz en un hospital. Según contó el chico, jugaron billar y su jefe le propuso que el perdedor hiciera una felación al ganador. El adolescente se negó rotundamente y después de enseñarle unas películas pornográficas, Gacy atacó súbitamente con un cuchillo de cocina. Lincoln luchó y consiguió liberarse. Gacy se disculpó entonces repetidamente, explicando que estaba sometido a una gran tensión. El chico aceptó olvidar el incidente y el anfitrión le pasó otra película porno. Hacia el final, salió de la habitación y volvió con una cadena y un candado. Algo avergonzado por la reacción tan abrupta de la pelea anterior y temeroso de perder su trabajo, Edwards se dejó esposar las manos en la pelea. Un momento más tarde se dio cuenta de que había sido demasiado confiado. Gacy lo lanzó de bruces contra el suelo y le rodeó el cuello con las manos hasta dejarlo inconsciente. Cuando volvió en sí, su jefe le estaba desatando las manos y le preguntaba si se sentía bien. «Te voy a llevar a casa. No tengo intenciones de hacerte nada», le dijo. Unos días más tarde, lo despidió. En el segundo caso, era evidente que los hechos habían tenido lugar por consentimiento mutuo. El joven Donald tenía 15 años y era hijo de un compañero de la joven Cámara de Comercio. El chico aceptó ir a casa de Gacy para ver películas pornográficas. Una vez más, su mujer no estaba en casa. Después de la sesión de cine, Gacy entabló una conversación sobre sexo y le comentó al adolescente que tenía la reputación de practicar la felación. Luego, según el joven, lo obligó a hacerle caricias. En 2 ocasiones posteriores, Boris volvió para pedir dinero prestado a Gacy y cada vez tuvo que satisfacer sus deseos. Poco tiempo después, su padre le mencionó a John que era candidato a la presidencia de la joven Cámara de Comercio y que él iba a ser el organizador de la campaña. El chico extrañado advirtió a su padre que Gacy no era tan honrado ni tan decente como aparentaba. El padre le pidió explicación y al conocer la verdad, fue directamente a la policía para denunciarlo. Gacy fue juzgado en noviembre y se declaró culpable de sodomía. El juez lo condenó a 10 años de prisión. Ante el escándalo, su esposa Marilyn, entonces madre de 2 hijos, solicitó el divorcio. En la cárcel para hombres de Amonasa, en Iowa, el acusado desplegó su capacidad de adaptación para parecer decente, trabajador y respetable. Expresó tantas veces su
desprecio por la acusación de sus compañeros de prisión, todos heterosexuales. Estaban convencidos que su encarcelamiento se debía a algún desgraciado incidente ligado a la bebida. Consiguió ser cocinero de la penitencia y se dedicó a su función con gran entusiasmo. Incomprensiblemente, había un grupo de la joven Cámara de Comercio en la cárcel, y Gacy llegó a ser uno de sus más destacados miembros. Su conducta fue tan buena que le pusieron en libertad condicional a los 18 meses y contó a 3 de sus amigos de Waterloo, quienes estaban convencidos de que Gacy era víctima de una manipulación política, que pensaba volver a establecerse en la ciudad. Gacy, sin duda, parece una persona con serios trastornos y con un hambre de sexo desenfrenado, y podríamos seguir hablando de la vida de este hombre, pero sin embargo, vamos a ir directamente a sus crímenes. En febrero de 1971, Bart Myers, un joven homosexual, fue a la policía para denunciar que Gacy lo había abordado en la terminal de Greyhound, obligándole con violencia a tener relaciones sexuales. Pero el joven no se presentó en el tribunal y el cargo fue olvidado. Este incidente nunca llegó al conocimiento del Comité de Vigilancia y fue puesto en libertad total en octubre de 1971, 8 meses después. Para entonces, John Wayne Gacy se había mudado a su propia casa, un bungalow a 2 dormitorios de West Sing Avenue, en Des Plaines. La vivienda solo tenía un problema: el espacio abajo del suelo tenía tendencia a llenarse de agua proveniente de una corriente subterránea, pero el inquilino lo solucionó instalando una bomba. Se presentó a sus vecinos, los Gexa, que lo encontraron encantador. En Navidad, los invitó a cenar para que conocieran a su madre y una chica llamada Carol Hoff, divorciada con 2 niñas pequeñas. Los Gexa tuvieron la impresión de que se iniciaba un romance entre ellos. 10 días después de Navidad, John Gacy cometió su primer asesinato y cambió la historia del crimen. La víctima era un joven sin identificar, de unos 18 años, que recogió una noche en la terminal, y el relato que el acusado hizo de los hechos a la policía le pareció totalmente inverosímil. Contó que después de llevar al adolescente a su casa, se quedó dormido en la cama. Sobre las 4 de la madrugada, vio al joven encima de él amenazándole con un cuchillo de carnicero. Lucharon y cayeron al suelo. El cuchillo hirió al chico, causándole la muerte. Entonces Gacy ocultó el cuerpo bajo el suelo. Explicó que, en vista de sus antecedentes por delitos homosexuales, la policía nunca le hubiera creído que se trataba de un accidente. La versión más probable es que Gacy llevó al chico a su casa, lo violó, torturó y asesinó a cuchilladas, y después lo enterró debajo del suelo del sótano de su casa. Sin saberlo aún, era el primer cadáver de una larga serie que terminarían en ese lugar. Durante su boda con Caroline Goff en la iglesia local, el 1 de junio de 1972, los vecinos que asistieron a la recepción notaron un extraño olor a moho en su casa, como a un animal muerto. Pero el novio les explicó que provenía del agua que se acumulaba debajo del piso. El nuevo matrimonio parecía feliz. Por un día, la señora Gexa preguntó en broma a Caroline cuándo pensaban tener un hijo, a lo cual ésta contestó que primero había que hacer el amor para quedar embarazada. No le comentó que su marido no disimulaba su afición por las revistas pornográficas de hombres desnudos, ni que había admitido sin tapujos que prefería a los chicos. Mientras tanto, John Gacy se estaba convirtiendo en una especie de celebridad local. Demasiado mayor para la joven Cámara de Comercio, contactó a la organización democrática y se ofreció a trabajar para ellos, incluso cediendo a sus propios empleados para limpiar las oficinas. Estos
aceptaron entusiasmados. Gacy deseaba involucrarse más profundamente en la vida social de la ciudad. Se confeccionó entonces un traje de payaso y se maquillaba el rostro, pero en vez de reflejar alegría, daba una impresión macabra. Pogo el payaso se convirtió en un personaje familiar que recogía fondos para el padrón democrático a los niños del hospital local. Todos se tomaban fotos con él. Gacy no sabía, pero ese personaje se convertiría, con el tiempo, en el símbolo más terrible de su desintegración mental y en un referente obligado para la historia de horror de sus crímenes. Gacy así formó su propia empresa, pero sus jóvenes empleados veían otro aspecto de su carácter. Era muy tacaño con los sueldos y les pagaba solo las horas que trabajaban, sin tener en cuenta los desplazamientos entre obra y obra, y como debían viajar varias veces al día, perdían mucho dinero. Pero uno de los empleados de 16 años, Tommy Antonucci, tenía otra queja. Una noche de 1975, Gacy se presentó en su casa con una botella de vino. Le explicó que quería enseñarle un truco con un par de esposas, desafiándole a encontrar el método secreto para abrirlas. Tony se cuidó de no introducir completamente una de sus manos en la manilla y cerró la otra sobre su muñeca. Luego cogió la llave, se liberó y ató las manos del jefe en la espalda, con la misma esposa. Este luchó, profirió amenazas y finalmente se calmó y convenció al chico para que se las quitara. No intentó ninguna otra cosa para abusar de su empleado, quien conservó el trabajo durante 9 meses. El hijo de Grexa, Ron, tenía también motivos para estar furioso con su vecino. Trabajaba con él y rechazó proposiciones sexuales a cambio de dinero. Pero la gota que derramó el vaso fue la avaricia habitual del contratista, que se negaba a pagar todas las horas que había empleado en el negocio. Ron Grexa se enfadó tanto que amenazó con quemarle la casa. Este fue inmediatamente a denunciar el hecho a la policía. Luego llamó a sus vecinos para disculparse y pedirle que el incidente no estropeara su amistad. Los Grexa aceptaron las disculpas. Otro joven, John Bulkich, padeció también su tacañería. A finales de julio de 1975, se quejó con su padre, un inmigrante yugoslavo, de que su jefe se negaba a liquidar las 2 últimas semanas de trabajo. El padre de John, Marco, sugirió a su hijo que informara a las autoridades de que su jefe no declaraba los impuestos de la nómina de sus empleados. Esa misma tarde, Bulkich y 2 amigos llamaron a la puerta de Gacy para exigirle el dinero pendiente. Gacy los tranquilizó, argumentó que el muchacho le debía dinero por algunos materiales que había utilizado para decorar el apartamento de su padre. Finalmente los jóvenes fumaron marihuana, bebieron cerveza y se marcharon. Gacy, según su confesión, decidió ir en busca de sexo y a primeras horas de la madrugada vio a John Bulkich saliendo de su coche. El chico aceptó volver a su casa para aclarar las cosas. Gacy le posó la mano al joven detrás de la espalda, lo violó y terminó estrangulándolo. Luego se fue a dormir. Por la mañana Gacy se despertó y fue al salón donde había dejado al joven tumbado en el suelo. Caroline y las niñas estaban fuera todo el fin de semana y Gacy arrastró el cuerpo hasta el garage, oculto por los árboles del jardín que deliberadamente no talaba, y lo enterró, cubriendo la improvisada fosa de nuevo con cemento. Los padres del chico informaron a la policía de la desaparición de su hijo, y en los 2 años siguientes llegaron a tener más de un centenar de conversaciones con Gacy sobre el joven. Finalmente, abandonaron la esperanza y llegaron a la conclusión de que se había fugado. Gacy y Caroline se divorciaron en marzo de 1976. Su esposa lo acusó de ser infiel con otra mujer. Gacy estaba solo. Nada le impedía llevar a sus ligues a casa. A veces se oían gritos en la madrugada y los vecinos se preguntaban qué podía motivar las peleas de Gacy con sus jóvenes amantes. Para entonces, ya todos sabían de que era homosexual. Un mes después de que se fuera Caroline, un joven llamado Darian Sampson fue a la casa de Gacy
y desapareció. El 14 de mayo, el cuerpo de otro joven, Ryan Ralph, se reunió con el de Darren en el pasadizo bajo la casa. Fue un día agitado para Gacy, quien también abordó a Samuel Steph, de 14 años, cuando se dirigía a su casa, que distaba una manzana. Los dos cadáveres aparecieron juntos. El 10 de julio, William Caron, quien a veces se prostituía para ganar dinero, fue muerto y enterrado en el mismo lugar. William Caron, unos meses más tarde. Rick Johnson, de 18 años, desapareció al volver de un concierto. Su cuerpo terminó en el mismo sitio que los demás. Gregory Coates se encontró su coche abandonado. Sus padres, desesperados, contrataron a un detective privado para buscar a su hijo, pero la investigación no progresó. El 20 de enero de 1977, John Sink, de 19 años, también empleado de Gacy, desapareció. 9 meses después, surgió una pista sobre la desaparición de Sink. Un muchacho llamado Mike Rosie fue arrestado por un delito menor cuando conducía el coche de John Sink. Rosie lo remitió al hombre en la casa que vivía John Gacy, el cual explicó tranquilamente que había comprado el coche al adolescente porque éste le dijo que necesitaba el dinero para irse de la ciudad. La policía una vez más le creyó. Después de todo, era un ciudadano respetable. Cuando nevaba, Gacy se ofrecía para limpiar el camino de entrada de los vecinos con quitanieves y estaba considerado como un hombre que bebía con moderación y desaprobaba las drogas. Gacy empezaba a tener mala reputación entre los jóvenes homosexuales de Chicago. Un tal James fue a su casa poco tiempo después de su divorcio y se quedó estupefacto cuando lo golpeó brutalmente en la cara. Se las arregló para tener las manos libres, pero fue arrojado a la cama y salvajemente violado. Ya que había aceptado satisfacer los deseos de Gacy, la fuerza no fue necesaria. Se dio cuenta de que es uno de esos hombres que hacen sufrir para gozar. Después de violarlo, le dio $100 al chico y lo acompañó a su casa. Había recibido tantos golpes que no pudo trabajar un mes. Otro caso fue el del chico Robert Donnelly. Había aceptado ir a su casa para hacer un número sadomasoquista, pero no se esperaba lo que realmente pasó. Su cliente lo esposó y se pasó la noche apretándole el cuello hasta hacerle perder el conocimiento, violándolo y metiéndole la cabeza bajo el agua de una bañera, hasta provocarle desmayos. Cuando recuperó la conciencia, Gacy volvía a sumergirle la cabeza hasta que volvía a perder el conocimiento. Y así, una y otra vez. En todas las ocasiones, pensó que moriría. Al otro día, Gacy lo desató, le dio dinero y lo dejó marcharse. Donnelly lo denunció ante la policía. El 6 de enero de 1978, Gacy fue arrestado y conducido a la comisaría. Pero como el muchacho había aceptado tener ese tipo de relaciones, la policía decidió no seguir adelante con el caso. Otro joven contó que Gacy, haciéndose pasar por un policía, lo había arrestado una noche y llevándolo a su casa. Allí sufrió el mismo tratamiento que Donnelly. Cuando finalmente lo dejó marchar, le dijo que no le convenía avisar a la policía porque no le creerían. Aunque parecía increíble, así fue. El incidente que estuvo a punto de causar la ruina de Gacy ocurrió en primavera. El 21 de marzo de 1978, un homosexual de 27 años, Jeffrey Rignall, aceptó subir al coche de un hombre gordo y divertido en las primeras horas de la madrugada. En el camino, este le ofreció un cigarro de marihuana y se lo fumaron mientras charlaban. De pronto, el gordo paró el coche y le puso un trapo húmedo en la cara. Olía a cloroformo. Reagan se despertó en un sótano con la cabeza y las manos inmovilizadas y una especie de picota. En la pared había la foto de un payaso y el suelo estaba cubierto de látigos de cuero. Le había arrancado toda la ropa. Gacy lo violó y lo durmió con el anestésico repetidas veces. Finalmente, el joven se despertó en medio de la nieve, en un parque, en lamentable estado físico. Un examen médico reveló que su hígado estaba afectado irremediablemente por culpa del cloroformo.
Jeff Regan estaba furioso y decidió dar con su agresor. Durante un mes montó guardia en las entradas de la avenida, sentándose en su coche esperando ver el vehículo negro y al conductor obeso. A finales de abril lo reconoció y siguió su vehículo para poder anotar la matrícula. Luego acudió a la policía para notificar que había encontrado a su agresor. Identificó a John Gacy en una foto, pero a pesar de ello, los agentes juzgaron que las pruebas eran insuficientes para acusarle. La víctima buscó un abogado y solicitó un mandamiento civil de arresto. Cuando supo de la orden de arresto, presentó rápidamente una recomendación, diciendo que Jeff Regan había querido anestesiarlo con una droga. Gacy, una vez más, quedó en libertad. Mientras tanto, el sótano de su casa estaba tan lleno que ya no cabía ningún cadáver. Gacy había sepultado los cuerpos en forma de círculo. Al ver que no cabían más, sepultó a otros en la entrada de su casa e incluso debajo de la casa de su madre. A mediados de julio, un joven llamado Tim lo fue a ver a propósito de un trabajo. El cuerpo del muchacho se encontró en el río Des Plaines. Ocurrió lo mismo con Frank Lynn, abordado el 3 de noviembre de 1978. Y también pasó lo mismo con el cadáver de James Mazara, que desapareció a finales de noviembre mientras buscaba alojamiento. Lo peor era que los vecinos estaban quejando del hedor que siempre brotaba del sótano de Gacy. Incluso cuando daba fiestas a las que invitaba más de 100 personas y cocinaba carne en grandes y enormes asadores, la gente seguía percibiendo aquel hedor. A sus fiestas iba la crema innata de la ciudad. El alcalde estaba allí, siempre presente, además de empresarios, comerciantes, políticos y respetables familias. Para combatir el mal olor, Gacy intentó muchas cosas. Esparció lima, desinfectante, desodorante, pero el olor era insoportable. Luego comenzaron a pulular larvas y gusanos que salían de allí y llegaban a las casas vecinas. Llamó a un hombre dedicado a exterminar plagas, pero cuando éste bajó al sótano, se encontró con que estaba infestado de alimañas y que el hedor era insoportable. Un fontanero revisó las tuberías de la casa, pero no pudo hacer nada. Gacy, desesperado, pasaba el día trabajando y por las noches tenía que aguantar aquel olor, que además le causaba conflicto con los vecinos. Cubrió la parte del piso con cemento, pero no sirvió de nada. Mientras tanto, seguía matando muchachos exitosamente. Pero el éxito volvió a Gacy tremendamente descuidado. Cuando abordó a Robert Pease, su última víctima, dejó inconscientemente una estela de pistas detrás de él. El teniente de la policía, Joseph Kosenkas, llamó a la puerta de la casa de Gacy. El agente tenía un hijo de 15 años y quizá por ello decidió encargarse personalmente del caso. La puerta con el número 8213 de Wayson Avenue se abrió dejando ver un hombre de unos 35 años, moreno, bajo y obeso, y la barriga colgante de un payaso gordinflón. Cuando los policías le anunciaron su misión, Gacy sonrió ampliamente y les invitó a pasar. Le preguntaron si había ofrecido un trabajo de verano a Robert Pease, y él les contestó que no, que ni siquiera conocía al chico. Sin embargo, había estado en la farmacia Nilsson la tarde anterior, sobre las 18 horas, cuando Robert llegaba a trabajar. Varias personas lo vieron hablar con él. «Oh, ese chico», dijo Gacy, fingiendo sorpresa. Declaró que había intercambiado unas palabras, pero que no le ofreció ningún trabajo, ni tampoco quedaron para verse más tarde. El teniente le preguntó si le importaría ir a la comisaría, y el sospechoso respondió con calma. Según su historia, un tío muy querido acababa de morir y estaba esperando una llamada de su madre. El policía le sugirió que llamara a su madre y después le acompañara. La suave amabilidad de Gacy se transformó súbitamente en ira y le gritó: ¿Es que no tiene respeto por la muerte? El cuerpo de Robert Pease estuvo en el desván todo el tiempo, mientras el teniente se presentaba para investigar al desaparecido. Después de hacer prometer a Gacy que iría a la comisaría tan pronto recibiera la llamada de su madre, el teniente se marchó.
La conversación había puesto en marcha ciertas alarmas en su cabeza. Por supuesto, era posible que Robert Pin se hubiera fugado de su casa, pero parecía improbable. El teniente estaba seguro de que John Gacy conocía el paradero del chico. Los desesperados padres de Robert aguardaron el regreso del policía a la comisaría. La madre había hablado ya con el dueño de la tienda y estaba convencida de que su hijo estaba retenido contra su voluntad en la casa de Gacy. Había pedido a la policía que registraran la casa inmediatamente y el teniente la calmó, haciéndole ver que no tenían pruebas. Ahora, tras hablar con el sospechoso, solicitaría una orden judicial de registro. Esperó todo el día y también hasta la 1 de la madrugada siguiente, pero el contratista apareció. Gacy tenía el problema de deshacerse del cadáver. Ya no quedaba espacio en el sótano que había debajo de la casa, ni en los demás lugares. Fue un día de tensión para los nervios del contratista, quien se preguntaba si la policía iba a volver con una orden de registro. Gacy se dio prisa en envolver el cadáver en una manta y llevarlo al coche. Se dirigió hacia el sur, al puente de Canque, sobre el río Des Plaines. Tiró el cargamento al agua y volvió a gran velocidad al pueblo, donde lo esperaba el teniente. Luego, a las 3:30 de la madrugada, se dirigió a la comisaría, donde le extrañó que Koskay no lo estuviera esperando. Cuando el policía regresó a su despacho al día siguiente, le comunicaron que Gacy se había presentado por fin a las 3:30 horas, cubierto de barro y alegando un accidente de coche. Gacy volvió a la comisaría justo antes del mediodía. Parecía que tenía ganas de hacer confidencias y pidió disculpas por no haber acudido el día anterior, ya que su coche se había quedado bloqueado en la nieve. Una vez más, negó rotundamente saber sobre Robert Pin. No parecía tener prisa en marcharse y charló largo rato sobre su buen negocio de construcción, que facturaba $1 millón al año, y de sus influyentes amigos como el alcalde de Chicago y Ross Klein. La esposa del presidente trabajaba como voluntaria para el Partido Demócrata local y era muy conocido por sus actividades caritativas. Mientras el policía Pete Kay mantenía al sospechoso con la conversación, Koskay obtenía una orden de registro. A las 15:30 horas le anunciaron que tenían una orden y le pidieron las llaves de su casa. Mientras las entregaba, algo en su conducta impasible les hizo sospechar que no encontrarían el cuerpo del chico desaparecido en aquella casa. Era cierto, pero no del todo. Solo 5 minutos bastaron para confirmar las peores sospechas del teniente. El lugar estaba repleto de libros sobre homosexualidad y pederastía. Y más siniestro todavía, una alfombra con algo que parecía manchas de sangre. Pero no había indicio alguno que indicara que Robert Pin hubiera estado en la casa. Los policías encontraron lo que podía ser una pista, una nota de revelado de las fotografías de la farmacia Nissan. Cuando se lo enseñaron a la madre del muchacho, esta supuso que debería pertenecer a la novia de su hijo, Kim Bayer, y la chica, sin dudarlo, al momento lo confirmó. Había pedido prestada la chaqueta de Robert unos días antes de la desaparición y olvidó la nota en el bolsillo. Pudo acordarse incluso de 2 cifras del número de serie. Koskay tenía ahora las pruebas de que Robert Pin había estado en la casa de Gacy e intuía que lo más probable es que estuviera muerto. Pero, ¿dónde estaba el cuerpo? El contratista había tenido tiempo de esconderlo, sin arriesgarse a hacerlo de día. En las 24 horas que transcurrieron hasta que se presentó en la comisaría de policía, helicópteros y perros de la policía rastrearon el bosque al borde del río Des Plaines, pero no encontraron ni rastro del adolescente. Cabía la posibilidad de que el cuerpo estuviera sumergido en el río. Mientras tanto, Gacy empezaba a mostrar signos de tensión, quizá porque los policías encargados de seguirle no se esforzaban mucho en disimular su presencia para así ponerlo nervioso. Pero una semana después de la desaparición de Robert Pin, se veía claramente que Gacy se estaba derrumbando. Presentaba un aspecto ojeroso y sin afeitar,
y llegó a conducir tan imprudentemente que los agentes que lo vigilaban tuvieron que pararlo y aconsejarle precaución. Un día cogió el coche para dar un largo paseo sin rumbo y al final del viaje invitó a los oficiales de policía que lo visitaran en su casa. Fue un error. Nada más penetrar en la casa del oficial Robert Switch, reconoció el olor dulzón y nauseabundo que impregnaba el caluroso ambiente. Se trataba, sin lugar a duda, de la presencia de un cadáver. Los policías que habían registrado anteriormente el lugar no habían detectado, ya que la calefacción no funcionaba ese día y el ambiente era gélido. El teniente decidió que había llegado la hora de arrestarle. El olor que provenía del conducto de la calefacción solo podía significar una cosa: había cadáveres debajo de la casa. El 21 de diciembre la policía rodeó el coche de Gacy y lo arrestó por tenencia de marihuana. Pocos minutos antes lo condujeron a su casa y la policía le anunció que iban a levantar las tablas del piso del sótano, lo que hizo que el detenido se pusiera pálido a la vez que decía que no era necesario. Explicó que enterrado bajo el garage estaba el cuerpo de un hombre que había matado en defensa propia y que el emplazamiento estaba marcado con una cruz en el suelo. Pero los agentes no se dejaron engañar y registraron la casa a fondo. A esas alturas la policía no iba a perder el tiempo perforando el suelo de cemento. Encontraron una trampilla oculta en el suelo del armario del salón y al abrirla apareció ante sus ojos un charco oscuro de agua fétida. Vieron una clavija suelta y el enchufe de la pared. Lo conectaron y una bomba se puso en marcha debajo de ellos. El agua tardó un cuarto de hora en vaciar y cuando desapareció por completo, un técnico de la oficina del sheriff, Daniel Genny, pudo bajar y dar 3 pasos en el fango del pasadizo para hundir un pico en el lodo. Se sobrecogió por el hedor de putrefacción. El instrumento había puesto al descubierto una porción de sustancia viscosa y jabonosa que reconoció como resultado de la carne en descomposición. Unos segundos después levantó con el pico el hueso de un brazo humano. Evidentemente, no se trataba del cuerpo de Robert Pink, que no hubiera podido descomponerse de tal manera en el poco tiempo transcurrido desde su desaparición. Pero si no era el cuerpo del muchacho, ¿de quién era? Gacy llamó al teniente. «Ya puedes acusarlo de asesinato», le dijo. Gacy permaneció en la jefatura central de policía confesando 6 años de violentos asesinatos. Su rostro no tenía expresión, como si estuviera bajo el efecto de un shock o de una droga. A ratos caía en un estado semicomatoso, del cual despertaba con un espasmo y sin saber dónde estaba. A medida que cavaban el sótano hediondo, los investigadores se daban cuenta de que John Gacy era uno de los peores asesinos de la historia estadounidense. Uno después de otro iban apareciendo los cuerpos de los jóvenes, la mayoría de ellos en avanzado estado de descomposición. El primer día sacaron 2 cuerpos de la casa, el primero totalmente cubierto de cemento y el otro envuelto en plástico. Al día siguiente aparecieron 3 más, uno de ellos debajo del suelo. Un carnet de conducir a nombre de Frank Lighting indicó que el contratista era también responsable de la muerte de un joven barbudo, cuyo cadáver desnudo se había rescatado del río en noviembre y que se pudo identificar gracias a las huellas dactilares. Días más tarde se extrajeron los restos de 10 personas y horas después de otras 6. 3 de ellas estaban tan cerca, en un estado de descomposición tan similar, que la policía supuso que fueron eliminadas en la misma fecha. Los asesinatos estaban provocando un escándalo a nivel nacional. La casa estaba rodeada de día y de noche por periodistas y cámaras de televisión. Una semana después de empezar las tareas de rescate, el doctor Robert Stein, forense del condado de Cobb, tenía ya 27 cadáveres en el depósito. El número de víctimas encontradas en la casa de Gacy
alcanzaría finalmente el número de 29, más 4 descubiertas en el río. Después de extraer los 29 cadáveres, solo quedó el armazón de la casa, que fue declarada insalubre y demolida en la primavera. La parcela vacía era la atracción de los turistas morbosos, que se quedaban desilusionados al ver solo una especie de ciénaga amarilla. El juicio se abrió el 6 de febrero de 1980, presidido por el juez Louis B., con un discurso en el cual uno de los fiscales, Robert H., declaró que el acusado era un hombre demoníaco. El abogado defensor, Robert Mobb, trató de demostrar que un hombre que duerme con 29 cadáveres en su casa no era más que un loco. Indudablemente, los psiquiatras tuvieron el papel más importante del juicio. El doctor Thomas declaró que la inteligencia de Gacy estaba muy por encima de la media, porque, según las pruebas, se trataba de un esquizofrénico paranoico. Sin embargo, Crooker disminuyó su credibilidad preguntándole si creía que el hombre del banquillo había cometido 33 crímenes sin ser consciente de hacer el mal. En el alegato final, la acusación repitió que John Gacy era un verdadero demonio. La defensa sostuvo de nuevo su teoría de la enajenación mental. El Dr. Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía el maquillaje emocional de un infante. El 12 de marzo de 1980, el jurado tardó solo 2 horas en decidir que estaba de acuerdo con la acusación. Gacy no estaba loco. Al día siguiente, el juez Cribb lo condenó a muerte en medio de aplausos del tribunal. Permaneció en prisión 14 años, entre apelaciones y posposiciones de la ejecución. Su madre siempre sostuvo que era inocente. Después se puso a pintar payasos, calaveras, paisajes, retratos de criminales y asesinos en serie, a los que admiraba, como Al Capone, Adolf Hitler, Ted Bundy, Jeffrey Tan, Ed Gein, David Berkon, Albert Fish y el asesino del Zodíaco. También realizó autorretratos, montó varias exposiciones dentro y fuera de prisión y vendió sus cuadros en buenos precios, pese a sus obvias deficiencias como pintor. El escritor Stephen King se inspiró en Gacy para la creación de Pennywise, el payaso homicida que protagonizó la novela de la película It. Eso, tras leer el libro y ver la película, Gacy se sintió tan alabado de haber inspirado a Stephen King que incluso realizó una pintura donde le trataba a Pennywise en la versión del actor Tim Curry. Pero llegó su hora. Mientras las agujas del reloj se aproximaban a la medianoche del 9 de mayo de 1994, una multitud, integrada por varios cientos de personas, aguardaban en el exterior. Algunas rezaban arrodilladas, mientras otras veían y alborotadas, como si estuvieran en un concierto de rock. Quedaba una última oportunidad de que el gobernador modificara la condena a cadena perpetua en prisión, pero no ocurrió. En el interior, un empleado de la prisión sujetó con firmeza al asesino en serie más célebre de los Estados Unidos, con 6 cuerdas a una camilla metálica con ruedas. Refunfuñando, los familiares de las víctimas fueron trasladados a la sala del sótano, no para presenciar la ejecución. John Gacy había comido un plato de pollo frito, langostinos y fresas, que costó $19. El día antes estuvo arropado por familia. Incluso los hijos que tuvo de su primera esposa acudieron a hablar con él por última vez. Finalmente, las despedidas. Gacy no dejó de hablar hasta el último momento. Quitarme la vida no recompensa por las vidas de los demás. Esto es solo un asesinato del Estado, le dijo al guardia de la Cámara de la Muerte. Colocaron a John Gacy 2 agujas en el brazo, una adicional por si la primera no funcionaba. Un equipo de personas de la cárcel supervisó su corazón. Justo cuando una gota salió,
y empezó a fluir con lentitud por las venas de su brazo. Se abrió la cortina y los testigos quedaron a la vista de la sala continua. Sus últimas palabras fueron: bésenme el culo. Luego, la dosis doble de pentotal sódico que se le suministró a través del brazo derecho lo durmió en cuestión de segundos. Se estiró ligeramente, gimió y emitió un grito ahogado. Sus manos con los puños cerrados quedaron sin vida. El bromudo de Pancunorio le dejó los músculos rígidos y su respiración cesó. Por último, el cloruro de potasio detuvo el corazón. La muerte acechaba a Gacy desde hacía mucho tiempo y al final lo doblegó, con la ayuda de una sobredosis de anestesia y un paro cardíaco que le produjo cuando estaba dormido. Así fue como el asesino más célebre de los Estados Unidos fue declarado muerto a las 12:58 de la mañana. Y Arlequín, espero que te haya gustado esta historia completamente real. No te olvides suscribirte a este canal en los sueños. Ya voy a empezar a tener material variado. Cuando te suscribas, por favor verifica que tengas la campana de notificación activada. Así YouTube te va a avisar cada que subamos nuevo video. Por último, si puedes y te nace, apóyame en Patreon, por PayPal o por Oxxo. Este canal, como el canal principal, Club of Arlequín, se mantiene gracias a sus donaciones. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Yo soy Clown. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.